DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Último día fue hoy de las sesiones ordinarias 139, del periodo 139. Tuvimos dos grandes novedades. Por un lado, nuevas autoridades en la Cámara de Diputados. Martín Menem fue ungido como presidente de este cuerpo y a partir del día domingo, 10 de diciembre, comenzará a ejercer sus funciones. Obviamente hoy tuvo que precedir en un momento cuando fue ungido como presidente de la Cámara y dar además las primeras palabras, un agradecimiento. Y tuvo su primer escollo también ahí en la coordinación de la sesión, que era, bueno, la designación justamente facultades para que el presidente de la Cámara, Martín Menem, a quien ven aquí, que está saludando a todas sus colegas y compañeros, para poder avanzar en la designación de comisiones. Hay mucha expectativa, obviamente el lunes se espera que esté firmado el decreto y publicado en el boletín oficial, uno de los primeros decretos del presidente Javier Milei ya en funciones, que tiene que ver con la convocatoria a sesiones extraordinarias. No se puede extender el periodo ordinario porque lo que hay que hacer es una agenda de temas que le interesan al Ejecutivo Nacional para avanzar en sus políticas, que es lo que va a enviar aquí a la Cámara de Diputados. Todavía no se sabe por dónde va a entrar, cuántas páginas va a tener, si va a ser una ley ómnibus o si van a ser distintos proyectos. Todo eso se va a ir definiendo en las próximas 48 horas porque apremian los tiempos. Algunos presidentes mandato cumplido de esta Cámara analizaban también un poco tras bambalinas en off the record con los colegas y las colegas que fue una transición muy cortita, poco tiempo. Martín Menem fue designado fines de la semana pasada, tuvo solo esta semana como para ayornarse, empezar a venir aquí al Congreso, a hacerse con la idea de cómo va a ser el funcionamiento de esta Cámara. Tiene muchos cargos que cumplir: Secretaría Parlamentaria, Secretaría Administrativa, Secretaría de Coordinación, prosecretarías también, para que el trabajo parlamentario pueda realizarse. No es que los diputados y las diputadas hacen todo, sino que hay una estructura que es responsabilidad del presidente de la Cámara, a partir de ahora Martín Menem, desarrollar y llevar adelante para que todo funcione más o menos ordenadamente. Así que hay mucho vértigo en estas horas y pocas definiciones. Lo que sabemos es, obviamente, que el 10 asume Javier Milei y que va a haber discurso en la explanada. Eso ya se confirmó. Va a hablar en las escalinatas, va a hablar muy breve al interior del Congreso y luego sí se va a dedicar a hablarle a la ciudadanía. La otra novedad importante es que la ley Nicolás, la ley que tiene que ver con la seguridad del paciente, tuvo media sanción en una sesión especial que se tuvo que convocar justamente un rato antes de que juren los nuevos diputados para aceptar las renuncias de aquellos diputados que pasan, algunos al Ejecutivo Nacional y otros tantos pasan a los ejecutivos provinciales, incluso algunos como legisladores de sus distritos. Así que se aprovechó el momento, el diputado Ketlag pidió sobre tablas que se aprobara esta media sanción, una ley que tiene que ver con el desarrollo de protocolos para la asistencia hospitalaria, para que no haya entonces malos diagnósticos, y una constante también revisión de los criterios médicos para diagnosticar algunas patologías, como modo de un control desde el Estado también de los equipos médicos. Tuvo media sanción por unanimidad, solo un diputado decidió abstenerse, el diputado López Murphy, así que también tenemos para comentarles un poco de eso y rememorar lo que había sido aquel debate. Todos obviamente celebraron que se termine el año parlamentario del periodo 139 con una ley sanitaria y además una ley que fue impulsada por la sociedad civil. Así que en un ratito, cuando converse aquí con mis colegas y compañeros, vamos a profundizar, porque fue algo que nadie tenía previsto que iba a pasar, pero pasó. ¿Cómo anda, Claudio Mardones? Muy buenas tardes, Amanda Alma. Bueno, exactamente, un cierre, un final para Cecilia Moró con sorpresa, especialmente porque, bueno, por fuera de la formalidad,
y ya cuando estaba sobre el filo de la posibilidad de perder estado parlamentario, finalmente pusieron sobre el recinto lo que bien vos contabas, Amanda, de que pudiera finalmente aprobarse la ley Nicolás. Esto implicó también un gesto del diputado Rubén Mansi, de la coalición cívica, que también valoró ese gesto y listo. En ese momento echó a andar, podríamos decir que los cronómetros de los tiempos legislativos se empezaron a marcar en cero. De nuevo, la finalización del mandato de Cecilia Moró como presidenta de la Cámara Baja y el proceso que empieza desde cero hasta la elección del nuevo presidente de la Cámara Baja, Martín Menem. ¿Cómo anda, Antonio Ricovene? Te veo muy concentrado porque hubo mucha información. Así es, Amanda, acá estamos terminando de ver el impacto que tiene lo que es básicamente el rearmado del esquema político a nivel nacional. Bueno, tiene su correlato acá en el Congreso de la Nación, donde vemos bloques que se forman, se modifican, se unen, se desunen, designan autoridades, empiezan a pensar ya en las comisiones, aunque muchos de los diputados todavía dicen que van a esperar un poco, pero lo cierto es que hay muchísimo trabajo después de lo que implica, ¿no?, un rearmado del mapa político. Vamos a repasar, si les parece, el momento en que Cecilia Moró se despedía ya en su función como presidenta. Ella revalidó su cargo como diputada nacional y además fue nominada por su bloque y aceptado por el conjunto del cuerpo como vicepresidenta primera del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados. Pero bueno, a cuento justamente de que se había aprobado la ley Nicolás con 149 votos a favor y una abstención, como decíamos, de López Murphy. Vamos a repasar ese momento tan significativo porque saludó a sus pares y agradeció la oportunidad de ser la primera mujer en presidir la Cámara de Diputados. Aprovecho la ocasión para agradecerles a todos y a todas por este tiempo, particularmente a los trabajadores y las trabajadoras de la casa. Han sido muy importantes, ya lo vi, diputado, han sido muy importantes para mí, para el desenvolvimiento de esta casa. Es un orgullo haber sido la primera mujer que presidió la Cámara de Diputados de la Nación. Gracias a mis compañeros y a mis compañeras, gracias a todos. Es un orgullo para mí haber sido la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación en el 40 aniversario de la democracia argentina. La democracia argentina es de todas y de todos. Estamos frente al periodo más largo de democracia ininterrumpida en la Argentina. Cuidémosla y que sea definitivamente democracia para siempre. Gracias de corazón a todos y a todas. Diputado Negri, un orgullo haber construido con usted esta Cámara. Diputado Gioja, los vamos a extrañar. Van a terminar siendo parte también de la historia argentina. Gracias a todos y a todas. Queda levantada la sesión del día de la fecha. La despedida de Cecilia Moró formalmente de su cargo como presidenta de la Cámara de Diputados, la primera mujer en ocupar ese cargo, y eso fue lo que, bueno, inició esta actividad del día de hoy, que tuvo su correlato formal con la jurada de los diputados y las diputadas, con la designación de las autoridades de la Cámara, pero que, bueno, es una definición que se hace más bien formal, ¿no? Como bien decía, como un ritual que tiene la Cámara, la incorporación de los nuevos integrantes. Pero bueno, no todo es tan fácil. No todo es tan fácil y creo que, bueno, fue el primer examen para Martín Menem en un contexto en donde el panperonismo tiene la primera minoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y el escenario, bueno, era previsible que surgiera en primer lugar la intención de definir las autoridades de la Cámara y que a partir de eso, un dato muy importante, no hubo reunión de labor parlamentaria en este caso, y eso también dejó un margen para negociaciones bilaterales entre las autoridades de la Cámara, que bueno, que obligaron a un cuarto intermedio para finalmente poder definir cómo iba a ser eso, algo que ha sucedido pocas veces y que también evidenció que en la interpretación del reglamento
bueno, empiezan a surgir algunos alineamientos nuevos, ¿no? Un nuevo alineamiento que empieza a emerger en este contexto, que no logró imponer ninguna coyuntura, pero que es una combinación nueva que tiene que ver entre la sumatoria de los 35 integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical, recientemente unificado, más los 6 integrantes de la coalición cívica, más este nuevo bloque, Cambio Federal, que tiene 9 escaños, que preside desde hoy Miguel Ángel, desde el domingo, mejor dicho, me corrijo. Hoy tuvo que hay un tema ahí. Esa función. No está designado. Porque pero la verdad, bueno, recordemos que el diputado Heller, cada vez que como decano garantizaba el juramento, cuando finalizaba decía, bueno, queda usted habilitado para asumir su mandato a partir del 10 de diciembre. Sí, eso lo dijo Heller en cada uno que asumió. En cada uno, durante todo el tiempo que lo estuvimos escuchando, quedó con claridad eso. Lo cierto es que luego de eso llegó el momento de las definiciones políticas, del poroteo, y obviamente empezaron a hacer peso, a hacer sentir su peso los números, ¿no? Los números que ya tienen una representación específica, especialmente luego de que se concretó la jura, ¿no? Y ahí es donde emergen algunas cuestiones. Repasemos brevemente. La Libertad Avanza, con sus 37 escaños, tiene un camino muy extenso para poder llegar a los 129 del quórum. Eso abre otras discusiones, genera interrogantes sobre el futuro de Juntos por el Cambio, y en el contexto de la definición de las autoridades de la Cámara es donde apareció la posibilidad de que en ese contexto hubiera un peso mayor de una articulación que excede los límites de Juntos por el Cambio, especialmente porque sucede por fuera del PRO. Lo cierto es que eso, podríamos decir que la sangre no llegó al río y que en ese contexto se terminaron de definir las cuestiones numéricas, pero la verdad que se ve que hay muchas fuerzas que están con muchas ganas de interbloquear, dicen Hay algunos. mucha aritmética en juego ahora, ¿no? Sí. Todo el mundo está sacando cuentas a lo loco. Vamos a ver igual cómo impacta el armado en el número de cada uno de los bloques para definir las comisiones, porque lo cierto es lo que se terminó definiendo en la sesión de hoy fue que va a ser por el sistema DONT, pero por bloque, no por interbloque, como venía ocurriendo. Porque, bueno, al ser por interbloque, Juntos por el Cambio, que funcionaba como un interbloque, tenía el mismo peso que lo que era el Frente de Todos. Bueno, ahora al ser por bloque, si bien dentro de los ex bloques que formaban Juntos por el Cambio, el PRO es el que más tiene, lo cierto es que queda muy con contrapeso con lo que es Unión por la Patria, que tiene más de 100 diputados. Claro, los otros tienen todos más o menos 40 y pico o no llegan a 40. Claro. Entonces no es que tienen todos juntos, suman casi 100. Lo que decía, pero por separado... Lo que nos decía uno de los diputados que integra uno de los bloques minoritarios y que le quedaría muy poco lugar en las comisiones porque son muy pocos en su bloque, decía, bueno, si avanzan con eso, estamos en condiciones de armar un bloque que se llame Restos del Mundo, donde nos agrupemos todos y bueno, peleemos también nosotros por las comisiones. Hay que ver si eso se puede concretar, ¿no? Porque esa es la voluntad de algunos diputados. Después cada uno está con su negociación personal, pero sí se van sumando así distintas estrategias, porque lo que sucedió luego de la designación de las autoridades, de que se estaba discutiendo una facultad que el recinto le da al presidente de la Cámara, le dice, bueno, usted puede convocar a la conformación de comisiones, y hay un artículo, si no me equivoco es el artículo 105 del reglamento, y también creo que el otro era el 26, otro de los que habían hablado hoy, ahora lo voy a chequear bien, pero el 105 lo leyeron, dice la proporcionalidad por sistema DONT de los bloques. Entonces la discusión era bloques, como dice el reglamento, o interbloques, o grupos de bloques. O también otra palabra que apareció hoy, sectores políticos, ¿no? Que fue lo que se definió en el contexto del 2019, cuando estaban medio empataditos, claro. Unión por la Patria, en ese momento Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Sí, las tensiones que suelen generarse entre los usos y costumbres, ¿no?, que tiene la Cámara y el reglamento, que muchas veces queda escueto de precisiones, digamos, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso vamos a ver cómo se puede resolver. Y también pensando que el presidente electo Javier Milei tiene previsto mandar, ya lo dijo él, en sus primeros días, en sus primeras semanas, un paquete de leyes a este Congreso que, bueno, que va a tener mucho trabajo en el verano, pensando también en lo que va a hacer el gobierno de Javier Milei. Y ahí sí aparecen muchos diputados, muchas diputadas de la oposición
que dicen, bueno, en los primeros 3 meses los podemos llegar a acompañar votando a favor de algunas cosas, acompañando en los debates, dando quórum, entendiendo que fue el presidente votado por 14,5 millones de personas en la Argentina y que, bueno, tiene que tener de alguna forma el respaldo del Congreso. Vamos a ver igual cómo impacta en el ánimo de muchos diputados lo que pueda llegar a ser la decisión de Javier Milei de no hablar ante la Asamblea Legislativa el domingo. Sí, eso me parece que también va a tener un efecto. Y otra cosa que también se fue planteando hoy en los pasillos es que el presidente Javier Milei, una vez que asume el 10 de diciembre, tiene la idea de imprimirle una velocidad supersónica al debate en el Congreso, pero tiene un Congreso que no puede recepcionar de esa manera y a ese ritmo el deseo presidencial. Bueno, y me parece que esas cuestiones van a empezar a expresarse en números, ¿no? Que es el lenguaje de la política en las dos cámaras del Congreso de la Nación. Y en ese contexto es donde, bueno, lo dijo el flamante presidente de la Cámara Baja, anticipó que va a tratar de buscar construir la mayor cantidad de consensos, que va a buscar ser igualitario a partir de garantizar el mismo trato a todos los integrantes de distinto pelaje político de la Cámara, pero como un anticipo también del trabajo de negociación que le queda por delante, en donde ha quedado claro hoy, en este estreno, que quienes pueden ser opositores también en algunos contextos pueden ser aliados y que a partir de la situación de Juntos por el Cambio se abren interrogantes a partir de nuevas articulaciones, ¿no? Nuevas articulaciones que en este caso podrían haber influido con mayor fuerza, pero luego del cuarto intermedio en el que se vio obligado Martín Menem para tratar de retomar un poco y reconducir la negociación, finalmente no se concretó. ¿Por qué? Porque a la hora de definir a las autoridades existe la posibilidad de que se pudiera votar, o en su defecto también es una posibilidad que le queda al presidente de la Cámara, pero siempre y cuando cumpla los acuerdos preexistentes, los acuerdos de palabra, y a partir de la representatividad política de lo que él interpreta, a partir del intercambio con el resto de las autoridades de la Cámara, poder definir lo que se podría definir simplemente por voto directo de los integrantes del cuerpo en el recinto y ejercer su decisión. Lo cierto es que fue una combinación de ambas en donde finalmente se encauzó y eso permitió que el PRO no se encontrara en una situación más compleja. Cristian Ritondo al principio se había reservado el nombre de quien podía ser la autoridad, pero ante la preocupación emergente de que el número aún no confirmado de 40 integrantes del bloque del PRO afrontara una nueva discusión a partir de la posibilidad de tener que sumar mayoría junto con la Libertad Avanza en un momento en donde el resto de los socios de Juntos por el Cambio deciden precisamente acordar de otro modo. Exacto. Vamos a repasar el momento en que Martín Menem es ungido presidente de este cuerpo y además saludando a todo su entorno. Obviamente estaba Zulemita Menem, estaba su padre Eduardo, otros integrantes de su familia que lo acompañaron también en este momento. Juró primero, obviamente, en el ordenamiento que hay desde la provincia de Buenos Aires hacia el resto de las provincias. Se organiza alfabéticamente y también se organiza por distrito y por fórmula de jura, y eso hace que, bueno, una vez jurado el diputado puede ser nominado para presidente de la Cámara y así lo vamos a repasar. En primer lugar, quiero agradecer la honrosa distinción que me acaban de conferir mis pares al designarme para desempeñar la presidencia de esta Cámara, integrada por los legítimos representantes del pueblo argentino. A la hora de los agradecimientos, lo hago con mis padres, Eduardo, Susana, mis hermanos, Tato y Adrián, principalmente por haberme inculcado los valores que entiendo que son los más importantes para un ser humano. La lealtad, el valor de la palabra, la solidaridad, la honestidad, la humildad, el mérito, el esfuerzo, el sacrificio. A mis hijos también el agradecimiento, Lola y Juan, que se vienen aguantando ausencias,
cenas en las que uno no puede participar y mucho tiempo sin compartir con ellos. Pero siempre me han dado una palabra de aliento durante todo este tiempo, durante esta cortísima carrera política que se iniciaba hace 2 años. Quiero agradecer especialmente a mi querido pueblo de La Rioja, que me confirió el honor de representarlo en esta magna Asamblea Legislativa, expresión más cabal de la democracia. Muchas gracias a mi provincia y a todos los que vinieron hoy de mi provincia. A modo de hacer referencia, La Rioja fue la primera provincia que visitó en términos políticos el actual presidente electo de la Nación y donde se constituyó como partido La Libertad Avanza. Acompañé desde el principio al presidente Javier Milei porque creo firmemente en el supremo valor de la libertad. La libertad, esa misma que está mencionada 3 veces en nuestro himno nacional y que reza en nuestro preámbulo, en una parte, cuando dice asegurar los beneficios de la libertad. Necesitamos más libertad para poder vivir dignamente. Decía mi ilustre comprovinciano Joaquín B. González en su obra La Revolución: difícilmente se encuentre una llama más voraz que la ambición de libertad en el corazón de los hombres. Las primeras palabras, haciéndose cargo de su lugar como presidente de la Cámara, veíamos en un insert, en un flashecito, a Karina Milei, que también estuvo presente en uno de los palcos, acompañando a la jura de los diputados. 37 miembros juraron, en definitiva, por La Libertad Avanza, por más que tenga 38, 39 integrantes finalmente el bloque, pero estaban ahí presentes esas autoridades del espacio político, digamos, que los trajo hasta aquí, ¿no? Sí, estaban siguiéndolo de cerca. Bueno, también veíamos a familiares de Martín Menem, veíamos a Zulemito Menem, en compañía de su pareja Rodolfo D'Onofrio, expresidente de River. También estaba, bueno, lo veíamos a Alfredo Olmedo, que es diputado de mandato cumplido, acompañando también a los ahora 3 diputados de Ahora Patria. Sí, porque se suman otros 2 que van a estar dentro de La Libertad Avanza. Claro, también. pero entraron por esa lista. Así es, sí, sí. Y veíamos, bueno, un Martín Menem trabajando en lo que es de alguna forma el primer acto oficial, ¿no es cierto?, de La Libertad Avanza, que es la conducción de esta sesión, después sí de la jura, y esperando un poco lo que va a ser el día domingo, donde, bueno, Martín Menem va a recibir a Javier Milei cuando venga a este congreso para asumir su presidencia de la Nación. Que eso también ya está casi cerrada, toda la coordinación de la actividad. Esto pasó acá en la Cámara de Diputados, que tardó mucho más de lo que se esperaba por la trifulca que se dio respecto a la definición de las constitución de las comisiones, pero también en simultáneo, a partir de las 3:30 de la tarde, juraron 24 senadores y senadoras, algunos con gran trayectoria, que ya han estado aquí en la Cámara de Senadores, por ejemplo, la Alicia Kirchner, que fue gobernadora un montón de veces, que fue ministra, que fue senadora, de hecho. Totalmente. Cuando ella asume como ministra de Desarrollo Social, se hizo la cláusula de que las mujeres sean reemplazadas por mujeres y los varones por varones en el Senado, para que no haya problema con la paridad. Y no había ley de paridad en ese momento, era por el cupo, así que hay mucha anécdota respecto a eso, que es interesante siempre, bueno, viene a cuento en esta época. Pero también se fueron dando situaciones donde ministros importantes estuvieron jurando en diputados y en el Senado, ministros salientes. Lo vimos a Guado de Pedro, por ejemplo, también, aquí a Tolosa Paz, a el canciller mandato cumplido Santiago Cafiero, toda una cantidad de personalidades que le van a ir dando robustez. También, bueno, quiero mencionar a Pichetto, Miguel Ángel Pichetto, que ya hizo de presidente de un bloque. Ya asumió, como le pasó lo mismo que le pasó a Rodrigo de Loredo, ¿no? Exacto. Que cuando asumió directamente en el marco del cisma que afrontó el radicalismo hace 2 años, el 21. Bueno, arrancó directamente como presidente del bloque Evolución Radical y 2 años después, bueno, en este caso habló como presidente del bloque radical unificado, ¿sí?
en un contexto en donde también una negociación donde se cocinaron muchas habas, especialmente en las últimas 36 horas, ¿no? Ahora lo vamos a repasar, pero primero queremos compartir con ustedes parte del testimonio de Guillermo Francos, quien va a ser el 10 de diciembre nominado y va a asumir su cargo de ministro del Interior, que también participó de la asunción de los diputados en la jornada del día de hoy. Había pasado aquí a saludar, obviamente, a Martín Menem, con quien va a trabajar de manera conjunta, y queremos repasar con ustedes un fragmento del testimonio que nos dejó a la salida del Congreso de la Nación. Ya casi ministro de Interior, ministro de Interior, Guillermo Franco, en principio, una reflexión acerca de esta nueva presidencia, la transición, cómo se ha llevado a cabo. No, para nosotros una gran alegría que Martín Menem ha llegado a la presidencia de la Cámara. Lo hemos propuesto porque es uno de los jóvenes dirigentes políticos que tienen una visión de la Argentina que es la que creo que ha sido apoyada en las últimas elecciones. Así que es un hombre de una tradición familiar política muy grande y creemos que va a cumplir una gran labor. Así que es un momento muy emocionante para nosotros. ¿Qué expectativa tiene en relación a la ley Ómnibus y cómo están las negociaciones? Seguimos, la ley está prácticamente preparada y espera que la puede adelantar algo. No, esos son lo que tenemos que conversar antes, ¿no le parece? Con los legisladores y con los gobernadores, ¿no? Por supuesto. Guillermo, ¿cómo va a ser el discurso de Javier Milei el próximo domingo, cuando le hable a todo el pueblo argentino? Yo creo que no puedo adelantarlo porque lo tiene él en su cabeza, ¿no? Todavía. Pero creo que es un discurso en el que va a hablar con mucha claridad ante los argentinos sobre la situación en que recibe la conducción del país y el camino a atravesar. ¿Será una sola ley o serán varios paquetes de leyes? No, fundamentalmente, en principio sería una ley que contiene, una ley de reforma del Estado que contiene varios temas. ¿Tienen la fecha en que van a ser enviadas? ¿Tienen la fecha? Hay puntos de todos los aspectos de la vida económico y social de la Argentina contenidos en esa ley. ¿Tienen la fecha en que se van a enviar? ¿Ya puede haber algún DNU o algo en relación a eso? Yo creo que hay que esperar a que el presidente electo jure y a partir de ese momento le va a informar a la población las medidas que va a tomar. ¿Y qué pasa con el tema precios, con la remarcación precios? Como hombre político que ya tiene mucha experiencia en todo esto y por lo que vimos recién acá, que está muy fragmentado todo, ¿cómo ve la gobernabilidad y cómo ve que se va a trabajar en la Cámara de Diputados y Senadores con esta perspectiva? Bueno, yo creo que el presidente de la Cámara, el nuevo presidente de la Cámara ya ha estado conversando con los distintos sectores políticos, planteándoles de qué manera pensamos encarar este primer periodo de gobierno. Así que él ya está trabajando. ¿Guillermo, tiene el apoyo de la CGT, teniendo en cuenta las últimas declaraciones que hicieron? Bueno, estamos en conversaciones. Yo hablo con los líderes sindicales y de hecho tengo una reunión para hablar con algunos de ellos ahora, pero siempre intercambiando opiniones, intercambiando ideas sobre la etapa que viene. ¿Ahora tienen una reunión en un minuto? No, en un rato, sí, pero como lo vengo haciendo, no es una cosa nueva para mí. Franco, ¿tienen la fecha en que se... Un reclamo de todas las provincias. ¿Cómo? Es un reclamo de todas las provincias. Vamos a escuchar a todas las provincias, a ver cómo lo solucionamos. Bueno, la voz de Guillermo Francos ahí en Pasos Perdidos cuando estaba terminándose el proceso de designación de Martín Menem, una de las figuras más importantes de La Libertad Avanza. Por ahí lo veamos seguido acá, va a tener que venir, ¿no? Bueno, no sé si él tanto, porque se ocupa más de la relación con las provincias, pero sí, quien ocupe la jefatura de gabinete va a tener que dar sus informes una vez por mes. Veremos si cumple una vez por mes a rajatabla. Gran tema, ¿no? Creo yo, Amanda, igual, que todo un gesto que haya estado Guillermo Francos, que por cierto habla con la prensa cuando estaba hablando Martín Menem. Lo cierto es que hay un dato muy importante en este contexto que fue parte de los comentarios adentro y afuera del recinto, y tiene que ver con esto, que en la agenda legislativa que se viene no va a haber debate sobre el presupuesto 2024, así que en ese contexto, especialmente para los gobernadores del Juntos por el Cambio y del pamperonismo, la gran discusión va a ser, bueno, ¿cómo va a ser la relación con el Ejecutivo
especialmente cuando Javier Milei va a transitar su primer año de mandato con la prórroga del presupuesto vigente, lo mismo que le pasó al presidente Alberto Fernández en su primer año de mandato, y eso implica también otra expectativa de los gobernadores y obviamente el impacto que va a tener en las dos cámaras del Congreso, especialmente a la hora de lo que dijo el flamante presidente de la Cámara, Martín Menem, de buscar acuerdos. Parece que parte de la búsqueda de esos acuerdos va a tener que ser indefectiblemente acompañado por la omnipresencia del futuro ministro Francos en su relación con los gobernadores de las provincias. Exacto. En donde, bueno, insisto, el marco es que no se va a dar una discusión presupuestaria en lo que queda de este año, como hemos visto en otros momentos, en donde los gobernadores ponen el foco en la discusión presupuestaria en la Cámara Baja, en donde empieza un momento de negociación de las partidas. No va a suceder. Eso se va a dar a partir del diálogo institucional que tengan los gobernadores con el titular del Ministerio del Interior, con la decisión final de Javier Milei, en donde se va a definir o no si reasignan partidas. Y en eso lo que tenemos que empezar a ver va a ser también los primeros movimientos de apoyo, contraapoyo, y también pensando en las cabezas de los partidos, porque muchos de ellos, de las oposiciones, no van a tener referentes puntuales de esos espacios políticos acá, sino que muchas veces ese juego se va a terminar dando por fuera del recinto, digamos. Claro. Y ahí también, bueno, ver cómo va a responder la ciudadanía a los distintos proyectos de ley y lo que vayan a ser los primeros recorridos del gobierno de Javier Milei. Ya vimos algunos movimientos que se dieron hoy físicamente. Unión por la Patria tenía 105 diputados, ya tiene un poquito menos, ¿no? Porque la diputada Caletti ya no se sentó en el bloque que representa Salta, en el bloque Unión por la Patria, se acomodó en la zona del medio, más cercana al sector de Emilio Monzó, de Randazzo. Me parece que ahí se está gestando algo. Ya quedó confirmado que los 3 diputados que ingresaron por la boleta Unión por la Patria por Misiones, del Frente de la Concordia Misionera, van a sumarse, trabajar, digamos, al bloque que representa a Carlos Fernández, digamos, que era el diputado que venía con su mandato. O sea que se salen del bloque del Frente Unión por la Patria, articularán, pero no están engrosando el número, que hoy es muy importante los números, porque de ahí depende la cantidad de gente que tenés en las comisiones. Sí. A ver, son diputados que entraron por esa boleta, pero lo cierto es que venían trabajando ya por fuera de lo que era el bloque Frente de Todos en este último tiempo. Venían haciendo igualmente campañas juntos por Sergio Massa, pero hay algo que es cierto, que Germán Martínez nunca los contó como propios dentro de su bancada. O sea, no tenía 105 él. Claro. Él tenía 102, pero bueno, el resultado electoral dio 105, ¿no? En términos aritméticos, quiero decir. Pero en términos de la praxis política, hay algo ahí de que él, y yo creo que hasta en un punto le conviene a Germán Martínez, al bloque, ahora Unión por la Patria, tener cierta distancia con esos sectores, más que nada porque saben que indeclinablemente van a tener que negociar para sus provincias con las nuevas autoridades, pero también saben que a la hora de ser oposición a distintas medidas que también los pueden llegar a perjudicar, no van a estar tan solos, porque sí, lo que Unión por la Patria va a mantener ese lugar de oposición en mayor escala, tal vez, y con un poco más de espalda que los provinciales. Con un poco más de ruido también, ¿no? Con más capacidad de hacer ruido. Hoy en las juras también fue todo muy armonioso y tranquilo. Hubo algún momento donde los diputados ampliaron su juramento. Hubo repercusiones también de los invitados y las invitadas al recinto. Piensen que son 130 los que juraron y todos trajeron algún familiar, alguna hinchada. Estaban todos los balcones estaban llenos, ¿sí? La verdad que estábamos ante un momento de mucha expectativa. Pero se nota el cambio de época, ¿no? Porque había más sosegados los diputados. Había mucho esfuerzo por tratar de garantizar un tono institucional de respeto, me parece a mí. Incluso tratar de que las costuras no se notaran mucho. Creo que parte de eso es lo que sucede también con el gobernador Gustavo Sáenz, ¿no? Con el gobernador salteño, en donde, bueno, es uno de los gobernadores del pamperonismo que más interlocución está teniendo con el futuro gobierno de Javier Milei,
luego de un proceso en donde ha habido un distanciamiento también, especialmente recordemos que en algunas provincias del norte, y especialmente en Salta, gobernada por el peronismo, el desempeño de Javier Milei en términos electorales fue superlativo. Exacto. Y eso es un tema que no solamente ha puesto a prueba la relación de Gustavo Sáenz, aliado del ministro de Economía y ex candidato presidencial Sergio Massa, y en ese contexto es donde también se entiende el hecho de que los tres diputados salteños, bueno, empiecen a transitar un camino que ha pasado en otros momentos, que tiene que ver con la posibilidad de, al no participar del bloque del oficialismo, poder prestar el voto en algunos casos, pero tener una autonomía. Autonomía que también se ha dado en otros casos, como por ejemplo con el Frente de la Concordia Misionero, que hace 4 años, en un momento cuando buscaron abrir una negociación para integrar el Frente de Todos, pero como un subbloque, lo cierto es que eso finalmente no prosperó y originó que formaran un bloque que está dentro de Provincias Unidas, que ahora, bueno, es Innovación Federal. Veremos cómo también se reconfigura. Queríamos repasar un minuto lo que sucedió un ratito antes para salirnos de la rosca y poder también poner en valor un trabajo, el esfuerzo colectivo de los diputados y las diputadas que participaron de la sesión especial para la aprobación de la ley Nicolás, que es en homenaje a Nicolás de Ana, que murió justamente hace algunos años atrás, producto de mala praxis. Esta ley lo que busca es establecer criterios, ¿no?, que tienen que ver con la seguridad de los pacientes y con minimizar lo más posible los riesgos de mal diagnóstico, ¿no? Nicolás de Ana tuvo un diagnóstico errado y a partir de esa mala praxis falleció, y su familia, junto con el diputado Ketlag, diseñaron esta ley que fortalece en algún sentido ya el proceso de trabajo de los equipos médicos y pone mayor vigilancia del Ministerio de la Nación y de las provincias para que no haya errores que generen esta situación tan... Totalmente. Todo un tema que, recordemos, surgió en el transcurso del debate parlamentario, en donde estuvieron los familiares, en donde plantearon sus reparos y también prendieron una luz de alarma que a veces incomoda mucho a la comunidad médica, porque lo que plantea precisamente es tratar de focalizarse con mucha más atención para evitar este tipo de errores de diagnóstico que muchas veces interpelan al cuerpo médico que interviene. Exacto. ¿Les parece que repasemos a Rubén Mansi, uno de los integrantes de la Comisión de Salud? Se le incorporó una pequeña modificación que fue aceptada, había mucha cordialidad en el momento del debate, estaban de acuerdo los diputados y también es un gesto importante que hayan terminado este periodo de sesiones con este tema, porque había quedado pendiente hace varios meses, ¿no? Venían arrastrando la posibilidad de concretarla. Así que vamos a repasar lo que decía Rubén Mansi en la sesión de las 11:30 de la mañana, donde se aceptaron las renuncias de varios diputados y se le dio posibilidad a esta ley que el año que viene, luego de todo el proceso de acomodamiento y de inicio del debate parlamentario en el recinto, pueda sancionarse finalmente en el Senado de la Nación, porque si no perdía estado parlamentario y había que iniciar todo el proceso nuevamente. Así que cumplieron su compromiso los diputados y las diputadas, aprobaron la ley, la media sanción, antes de que terminara el periodo de sesiones ordinarias y le dieron un año de changüí, podremos decir, para que este debate se concrete en una ley finalmente el año próximo. Repasemos lo que decía Mansi. Yo creo que terminar este periodo con una ley de salud, con un dictamen unificado, también es un buen mensaje, y es un buen mensaje para terminar un periodo donde la Comisión de Salud hemos trabajado básicamente por consensos. Así que quiero agradecer a todos, por supuesto al autor de la ley, y agradecer a todos los compañeros y compañeras diputadas de este periodo. Gracias. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el que se crea la ley Nicolás sobre calidad y seguridad sanitaria, con modificaciones introducidas y aceptadas por la comisión. Orden del día número 721. Sírvanse marcar su voto.
Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 149 afirmativos, 0 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Así que aquí está la media sanción de este proyecto de ley que continuará entonces en su debate en el Senado próximamente. También hubo cosas interesantes, exgobernadores que ahora son diputados y diputados que fueron senadores y ahora vuelven a ser diputados nuevamente. Hablo del caso del diputado Pablo Yedlin, que hoy asumió, y es una referencia importante porque ha sido titular de la Comisión de Salud. Entiendo que va a ser uno de sus lugares de trabajo en el próximo periodo que le queda por delante, bueno. En función también de todas las discusiones que se dieron sanitarias en estos 3-4 años que tuvimos en relación también con la pandemia, ¿no? Bueno, un dato que se podía ver mientras veíamos el transcurso de esta sesión preparatoria. Bueno, el regreso de Pablo Yedlin, digamos que vuelve a la Cámara luego de haber estado 2 años en el Senado, de haber intervenido largamente en cuestiones de carácter sanitario, y en ese contexto también, bueno, la pregunta sobre este punto. ¿Por qué menciono este punto? Porque así como se ha estado hablando mucho de la nueva integración del Gabinete Nacional, el dato nuevo es que el Ministerio de Salud no va a quedar dentro del futuro Ministerio de Capital Humano. ¿no? Sino que parece que directamente va a seguir siendo Ministerio de Salud. Así o sea que son 9, es casi 10 ya ministerios. Exactamente. No eran así es. Tanto recorte. Bueno, este es un tema... Además, de 14 a 10 vamos a pasar. Porque también. lo que empieza a suceder en algunos casos es que el Superministerio de Capital Humano, ante la cantidad de carteras y la importancia de las carteras que va a reunir, bueno, la discusión en términos sanitarios parece que obliga a que mantengan el Ministerio de Salud. Así que eso implica también, bueno, un anticipo, ¿no? Porque no solamente una ley ómnibus, sino también la ley de ministerios que va a venir, en donde ya vamos a conocer oficialmente cuál va a ser la arquitectura del próximo gabinete de Javier Milei. Y el otro tema, que ¿qué va a pasar cuando llegue el momento de discutir cuestiones sanitarias en la Comisión de Salud? Exacto. Y entonces hay más de un proyecto de ley que va a venir a la Cámara de Diputados. No solamente el proyecto de la ley ómnibus, porque antes se decía que podía estar incluido también ahí la ley de ministerios. En ese programa. Lo que pasa es que lo que explican en el caso de La Libertad Avanza respecto a una ley ómnibus es un eufemismo que realmente lo que encierra es un debate hasta ahora irresuelto en La Libertad Avanza, que tiene que ver finalmente con la composición de los proyectos que van a enviar. Creo que detrás de ese eufemismo, detrás de esa generalidad, bueno, se está jugando en parte también toda la batería de leyes que van a enviar y también el otro desafío numérico, porque lo que envíen también va a ser una de las tareas del flamante presidente de la Cámara, Martín Menem, que va a tener que definir los giros. Exacto. Definir los giros, luego también de claramente establecer y mirar el mapa del funcionamiento de las comisiones y también del equilibrio de las minorías. Y así que creo que parte de eso también tiene que ver con otro tema muy importante. Hemos hablado de gestos políticos, de usos y costumbres, de diálogos. Lo cierto es que las definiciones políticas no van a terminar de cristalizarse claramente hasta que se conozca el contenido de los proyectos que ha anunciado el presidente electo Javier Milei y que por unas cuestiones de formalidad es posible que recién llegue a esta Cámara después del lunes. Sí, el lunes es el día de espera, es difícil que sea el momento en que llegue. Por ahí lo que vamos a conocer es el decreto de convocatoria de sesiones extraordinarias. Incluso si conocemos eso, tiene que haber una lista de temas, así que tampoco estoy tan segura que por ahí lo podamos conocer el lunes. Sí, es una lista de temas que después puede ampliarse también, ¿no es cierto? Sí, total. Pero vamos a ir viendo también, va a ser importante el mensaje que pueda llegar a dar Javier Milei, más allá de lo que diga o no públicamente ante la Asamblea Legislativa, lo que pueda llegar a decir en esas escalinatas, o lo que también deje trascender hacia los diputados de su bloque, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, bueno, ir viendo cómo se va dando ese desarrollo de creación de proyectos de ley, pensando también en lo que venimos comentando estas últimas semanas, ¿no? La dificultad que va a tener un gobierno
con nada más que 38 diputados en esta Cámara, lo que los va a comprometer necesariamente a tener que ir negociando ley por ley con los distintos sectores de la política. Sí, y además también la integración de las comisiones, que es el primer gran desafío que tiene Martín Menem. Bueno, el primero en verdad es organizar la Cámara, porque tiene que hacerse de todas las funciones. Le van a dar asistencia seguramente la gestión saliente, pero también hoy se marcó fuertemente en los pasillos que la transición está siendo muy corta, que es la primera vez que hay una transición tan exigua en tiempos. Claro. Y que no viene de una estructura partidaria consolidada en el Congreso. Entonces, ni siquiera tiene referencias de quién agarrarse, aunque su padre, Eduardo Menem, es uno de los principales asesores que va a tener, yo creo que más en lo político que en lo administrativo a esta altura, ¿no? Sí, se conocieron quiénes van a ocupar la Secretaría Parlamentaria y la Secretaría Administrativa. Quedan todavía algunas secretarías en consideración, y en el orden de vicepresidencias quedó Cecilia Moró como vicepresidenta primera. Exactamente. Julio Cobos como vicepresidente segundo. Sí. ¿Y queda todavía uno vacante? El del PRO, que todavía no sabemos quién es. Que Cristian Ritondo dijo, bueno, reservo el nombre del lugar que le corresponde al PRO en un contexto en donde también hasta ayer, y esto conecta directamente con lo que contábamos de las discusiones internas que tuvo el radicalismo para llegar a la unidad. Bueno, también se hablaba de una negociación en donde Facundo Manes tenía posibilidades de ocupar la vicepresidencia tercera, algo que mientras escuchamos el transcurso de la sesión finalmente no se confirmó, así que eso también es otra pincelada de lo que fue esta negociación, que en este caso incluyó también un cuarto intermedio, en donde en esa discusión se pusieron a prueba por primera vez las tensiones numéricas y el peso específico que tiene cada fuerza política en el recinto, a pocas horas de haber jurado. Sí, quería preguntarles esto, a ver qué habían podido analizar o averiguar ustedes, así quedamos después de una jornada tan larga, no solo agotamiento mental, sino también físico. La primera minoría le corresponde la primera vicepresidencia, 102, 105, ponele, diputados, entre 100 y 100. 100, pongamos, diputados, sí. Le da a Unión por la Patria la primera minoría. El radicalismo tiene la segunda minoría. ¿Cuántos integrantes tiene? 35. ¿Y el PRO cuántos integrantes tiene? Bueno, ahí está el número. Porque no se sabe. No se sabe. No se sabe. Dicen entonces, que 40. Le tocaría hacer la segunda. Dicen que 40. Bueno, acá hay un tema que se ha hablado... ¿Eso se puede modificar? Sí, o sea, acá, acaba de ser ungido... No. Acá falta información, y la información que falta es precisamente que todavía no se sabe concretamente cuántas son las figuras que integran el bloque del PRO y cuánto es el número. Algunos dicen 38, otros dicen 41, 40... Algunos se animan a decir, bueno, yo quisiera ver realmente la lista de las firmas. 37 más 3, ¿no? Sí. Algo así. Bueno, por eso. No solo eso, sino que también parte de la tradición o de cómo venía concibiéndose eso con Juntos por el Cambio, funcionando como interbloque, es darle al grupo de bloques, pensar las mayorías por grupo de bloques. Y al decir Rodrigo de Loredo que ellos proponían la vicepresidencia segunda pensando en que ellos trabajan junto con la coalición cívica y con Cambio Federal, dicen, bueno, ahí es como entienden que ese lugar les correspondía a ellos y no al PRO. Pero es también esta idea que se instaló muy fuertemente en la jornada del día de hoy de grupos de afinidad o grupo de bloques o sectores políticos, ¿no? Porque tampoco están definidos los bloques todavía. No, por eso decía también. Por eso decía que ellos se planteaban como grupo de bloques que trabajan en conjunto, ¿no? Como ese sector político, como esa sangría de Juntos por el Cambio. Pero eso que no está terminó dentro de juntarse. del reglamento, digamos. No, me parece que sí está en el reglamento, queda abierto a la interpretación, porque el reglamento dice claramente en artículo 105, no habla solamente de bloques, sino también habla de grupos políticos. Entonces, eso abre la posibilidad de que en un momento en donde hay una debilidad relativa del nuevo oficialismo, bueno, se abra un juego de este tipo, me parece a mí, en donde la gravitación gira en torno a qué es lo que pasa en Juntos por el Cambio, la fuerza que más está atravesando un debate interno, especialmente en lo que ha sido el devenir después de la primera vuelta del 22 de octubre. Recordemos que hoy juraron los diputados y diputadas, los senadores y senadores del veredicto de las urnas de la primera vuelta.
Y en ese contexto es donde ese dato numérico, que dista mucho de la cosecha de Javier Milei en la segunda vuelta, tiene un elemento determinante que tiene que ver con la situación interna de Juntos por el Cambio entre la primera y la segunda vuelta, el hecho de que Patricia Bullrich quede afuera del balotaje, el dato que incluso en la última entrevista que tuvimos con Ricardo López Murphy, el propio diputado nos reconocía el impacto que ha tenido para Juntos por el Cambio el hecho de haber quedado afuera de la segunda vuelta y el impacto que genera eso en la discusión parlamentaria. Creo que parte de eso es lo que se ha terminado de corporizar en esta primera sesión que le toca presidir a Martín Menem, especialmente por esto, porque ahí está la gran pregunta. ¿Qué sector de Juntos por el Cambio va a ser oposición y qué sector de Juntos por el Cambio va a ser oficialismo? Tema que además atraviesa la discusión interna del bloque del PRO, especialmente entre los sectores que responden a Patricia Bullrich y que hasta hace algunos días formaron parte de una promesa de la futura ministra de Seguridad, a Javier Milei, de impulsar esos 10 diputados, 9 diputados, impulsarlos hacia la Libertad Avanza para engrosar esos votos, o qué es lo que puede pasar con los diputados que responden a Horacio Rodríguez Larreta, que algunos consideran de que están en más condiciones de poder sumarse a esta nueva articulación del bloque que lidera. El bloque de bloques, digamos. Exactamente, Miguel Ángel Pichetto, junto con la coalición cívica y junto con el radicalismo. Algunos dicen, bueno, acá falta el lugar para el larretismo, y en el larretismo dicen con mucho cuidado, dicen, bueno, esto está empezando ahora, la verdad, hubo un planteo de los gobernadores de Juntos por el Cambio de garantizar la unidad, y en ese contexto no hay interés de romper el bloque del PRO a partir de estos alineamientos. Ahora seguimos repasando todo lo que dejó la sesión, pero nos está convocando nuestra compañera Lourdes López. ¿Cómo estamos, Aman? Bueno, saludarte a vos, por supuesto, y a todo el equipo, de la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos en este recinto que hoy, bueno, estuvo colmado, ¿no? De tanto los nuevos diputados y diputadas que estuvieron asumiendo, renovando también, en este caso, las bancas, y algunos que ya dejaron de ser diputados, y por el otro, bueno, mucha gente también en los palcos, acompañando, siguiendo muy de cerca esta sesión y pensando también que hay un nuevo presidente de la Cámara de Diputados, en este caso el diputado por la provincia de La Rioja de la Libertad Avanza, Martín Menem, y con esto también diferentes posturas, ¿no? Y diferentes temas que se trataron, desde los 30.000 desaparecidos hasta el tema Malvinas, por supuesto. Aparecieron las fuerzas del cielo. Hubo mucho trabajo y mucho discurso importante con respecto a las posturas, ¿no? De cada uno de los diputados y diputadas que fueron asumiendo también, y pensando cómo va a ser la actividad en las próximas semanas, si realmente ya se van a estar presentando proyectos para el temario de las sesiones extraordinarias, y pensando también que en este momento les quiero contar como detalle, como dato agregado, que está la gente, en este caso de informática, haciendo el recambio de lo que son las pantallas para acomodar todo y dejarlo listo para el próximo 10 de diciembre, en este caso cuando en la previa a la Asunción esté pasando aquí el presidente, bueno, quien va a asumir como nuevo presidente, Javier Milei, y la nueva vicepresidenta, Victoria Villarroel, que van a estar, por supuesto, llegando aquí al Congreso, así que también reubicando cómo va a ser el tema de la ubicación de cada uno de los sectores políticos dentro del recinto, ¿no? Cómo se van a ir ubicando cada uno, y a partir de eso, bueno, van a ir colocando las nuevas pantallas. Así que eso es un poco de lo que está sucediendo después de esta jornada que empezó cerca de las 13:50, que se vio algo demorada, pero que bueno, se llevó todo de manera bastante ordenada según lo que se había establecido, y sí con, bueno, lo mismo que suele suceder en algunas sesiones, con el ida y vuelta por parte de cada sector político, ¿no? Y sumando por ahí el papel más relevante en esta ocasión del sector de la Libertad Avanza, ¿no? Efectivamente. Gracias, Lourdes, y gracias por traer también ese recuerdo. Hoy hubo mucho rememoranza sobre Malvinas. Evidentemente, varias de las diputadas que han asumido tienen a familiares cercanos que han sido combatientes. Volvió a asumir también el diputado Leiva,
que también dio un discurso respecto a Malvinas Sí. en el momento de su jura y fustigó y criticó, obviamente, y rechazó la figura de Margaret Thatcher y algunos otros, pero poquitos. Yo creo que fueron cada vez menos en relación Sí. a otros momentos Sí. políticos los que agregaron. Estaban un poco todos asustados, no sé qué pasó. Estaban todos un poco más temerosos, no había un clima tan efervescente cuando sumaban sus propias referencias a la jura. Es un tema muy importante que decís, y también no nos olvidemos que el próximo 10 de diciembre se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida. Ese es también un tema que me parece que cada uno de los diputados y diputadas que iban a asumir, y sobre todo desde lo que va a ser ya la ex bancada oficialista, iban a tener que reivindicar, ¿no? Por ahí capaz llevar esa bandera, ¿no? Del trabajo que se hizo durante todo este tiempo, a partir de los 40 años de democracia, que no nos olvidemos que en apenas 3 días vamos a estar celebrando o conmemorando un nuevo aniversario que es tan importante. Gracias, Lourdes, por darnos toda esta información. Hasta luego. Un placer. Quedó ahí el recinto como un poco con los Una ecos. imagen, eso totalmente. Todo Lourdes vale. contándonos lo que pasa después de este momento, ¿no? Cómo sigue el recinto laburando, especialmente porque empiezan todos los acomodamientos técnicos para lo que va a ser ya lo que seguramente a partir de la semana que viene implicará una agenda que no va a llegar tan rápido al recinto, hay que decirlo, pero que va a implicar que el trabajo en las comisiones se empiece a arrancar y también empiecen a surgir nuevas definiciones políticas. Ahora un ratito, después de la pausa, vamos a seguir comentando cómo vimos el recinto. Hubo muchas conversaciones, hubo diálogos entre los distintos sectores, hubo también algunas ausencias, así que de todo esto vamos a estar repasando en el próximo rato, aquí en Diputados TV en tercera edición. No se vayan. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio, que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue, no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo dulzura. Yo
creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendé. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos. Yo me crié en Neuquén, hice mi colegio primario y secundario y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años. Y yo creo que esa infancia y esa juventud o adolescencia es fundamental en nosotros para toda la vida, ¿no? Conservo mis agendas del año 77, 78, 79 y hay muchos amigos y compañeros de esa época que no están. Ese es el compromiso que uno asume generacionalmente para que nunca más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Bueno, aquí estamos, casi cerrando la jornada del día de hoy, día muy importante, 7 de diciembre, día de asunción de diputados y diputadas de la Nación de Jura, día de recambio en la Cámara de Diputados y también de asunción de nuevos diputados. Lo novedoso es que además se aprovechó esta coyuntura de convocatoria a nuevos legisladores y con los que estaban ya presentes y muchos que se quedaron y después dejaban su banca, se pudo darle media sanción a la ley Nicolás. Les contábamos hace un ratito de seguridad del paciente, así que Antonio nos vas a contar un resumen de esta ley que tuvo su derrotero durante este año, pero que finalmente consiguió un año más para poder ser aprobado en la Cámara de Senadores. Sí, así es, Aman. Consiguió un tiempo más porque, bueno, si no recibía media sanción en la jornada de hoy, ya pasaba directamente a ser mucho más complicado su tratamiento y, bueno, posiblemente hubiese perdido estado parlamentario. Así que este proyecto de ley Nicolás recibió media sanción y vamos con un breve repaso de lo que implica. Implica el acceso a la información para el ejercicio de los derechos relacionados con la atención sanitaria, pensando más que nada en los derechos del paciente y un abordaje de los procesos sanitarios a través de un modelo de cultura justa que implica, bueno, que haya también parte de toma de decisiones del paciente y de sus familiares, claro, y que no quede todo resuelto de forma unilateral por los médicos y muchas veces también por los hospitales o los sanatorios, por los cargos jerárquicos. Claro, que no sea solo una cuestión sanitaria o médica, sino que también empiece a incorporarse ese concepto que tiene de salud la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana, la salud integral, que muchos años ha servido el movimiento de mujeres, por ejemplo, para reclamar el acceso al aborto, ¿no? Esa integralidad no solamente es la falta de salud o alguna afección de salud, sino
otros procesos que también incluye la enfermedad o el padecimiento de alguna enfermedad que no solamente se resuelve con medicamentos, ¿no? Con asistencia médica. Así es, sin dudas. Este proyecto abarca todas las instituciones proveedoras de los servicios de salud, públicas o privadas. Fija obligaciones para los proveedores de salud, como establecer protocolos de actuación del personal de salud tendientes a la prevención de daños evitables, es decir, estos protocolos que, formen en estas situaciones donde se puedan evitar distintos daños que muchas veces se dan hacia adentro, ¿no?, de los hospitales o de los establecimientos de salud. También se diseñan planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las presentaciones individuales de servicio y de monitoreo de indicadores de seguridad del y la paciente, pensando más que nada, cómo cuidar esa seguridad en un momento de vulnerabilidad, como muchas veces suelen ser las internaciones, también pensando en las internaciones, ¿no es cierto?, que muchas veces se extienden por un tiempo. Las obligaciones para los proveedores de la salud se fija en diseñar programas de autoevaluación y evaluación de manera sistémica, implementar procesos de estandarización de atención, implementar también procesos estandarizados de vigilancia respecto al funcionamiento de estos y disponer un método que asegure el registro de incidentes de seguridad, pensando en que la implementación de este registro muchas veces sirve para evaluar con el paso del tiempo el éxito o fracaso de esos protocolos, de esas medidas de seguridad que se empiezan a tomar. El proyecto se elaboró en base a dos iniciativas, uno de Fabio Ketlag, que es diputado de la provincia de Buenos Aires del radicalismo, y otro de otra bonaerense, que es la diputada Mónica Macha, que además presidió hasta ahora la Comisión de Mujeres y Diversidad. Así que los dos recibieron la inquietud de no solo los pacientes, también del sistema médico, porque esto genera juicio, ¿no? Y genera una condición de vulnerabilidad también o de fragilidad para quienes ejercen o son parte de los equipos médicos frente a desenlaces fatales, como ha sido el caso inspirador, en definitiva, de esta ley llamada Ley Nicolás, que es Nicolás de Ana, que sufrió una mala praxis. En el contexto de la sesión que recién pasábamos, un fragmento, el momento en que se aprobaba y se le daba la votación final a este proyecto, el diputado Daniel Goyan pidió la incorporación de unas pequeñas modificaciones, que es una formalidad también que se dio porque estaban todos los integrantes de la Comisión de Salud de acuerdo en esas modificaciones, inspirado un poco en ese debate que se dio para la aprobación final de la ley. Y la rosquita que hicieron, ¿no? Toda una rosquita para sorprender hoy, porque la verdad que nadie lo tenía en la agenda. Nadie lo tenía en la agenda hasta que en un momento apareció el tema. Que las pidió en el pedido de apartamiento de reglamento. Todos dijimos, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué? Salió de forma afirmativa ese pedido de apartamiento de reglamento, se sumó el tema y después se leyeron las modificaciones que comentaba Goyan, tuvieron consenso y después, lo destacó también el propio diputado Mansi de la coalición cívica, destacando, ¿no es cierto?, el trabajo que tuvo la Comisión de Salud en todo este tiempo, con la conducción de Mónica Fein, donde todos los proyectos trabajaron por consenso. Vamos a escuchar justamente a Daniel Goyan cuando pidió la modificación del texto de la Ley Nicolás. Sí, Presidenta, para hacer una modificación al texto que está completamente consensuada, la modificación quedaría así: modifícase el título del capítulo 5 por el siguiente: verificación de la aptitud profesional del equipo de salud. Modifícase el artículo 18, que quedará con el siguiente texto: artículo 18, verificación de aptitud profesional. A fin de garantizar condiciones de equidad y calidad en la atención sanitaria, es obligatoria la verificación periódica de la aptitud profesional del equipo de salud. Este requisito será aplicable en los plazos que se determinen por la vía reglamentaria. El ajuste del texto, los detalles del texto para que queden en condiciones también de ser aprobado en el recinto de la Cámara de Senadores ya dentro de poco, cuando se vuelva a constituir el 1 de marzo, las sesiones ordinarias, porque no creo que sea un tema incorporado a las discusiones de las extraordinarias. No sé si estaba presente en ese momento Carolina Píparo y si votó, la verdad. Se pidió, fue a mano alzada, así que después lo vamos a repasar, no tenemos registro de quién votó y quién no.
se manifestó públicamente el diputado López Murphy para advertir que él se abstenía. Exactamente. Pero después, bueno, todos levantaron la mano y no me acuerdo si justo en ese momento estaba o no, puede que estuviera, porque también hubo muchos movimientos de sillas, lo contaba hace un ratito Antonio, que no son fijas las situaciones ahora, se está reordenando para el futuro, pero sí hubo cierto movimiento y había algunos sentados en lugares que nada que ver con lo habitual. Por eso se nos perdían del eje. Sí, se nos complicaba un poco el eje. Vamos a ver en la próxima sesión ya, no la Asamblea Legislativa del domingo, sino en la próxima sesión lo que son los nuevos lugares que tiene cada uno de los diputados. Tenemos algunos testimonios de diputados que han asumido el día de hoy, que han jurado. Queremos repasar algunos de ellos. Vamos a repasar principalmente los de La Libertad Avanza, que son los nuevos, que se incorporan. También hay diputados de tanto Unión por la Patria, como del PRO, como del radicalismo, que se suman, como en la coalición cívica, que también se suman, y de otros partidos provinciales, por supuesto, también. Pero vamos a empezar con el testimonio de Carlos D'Alessandro, que viene de la provincia de San Luis, que es uno de los diputados que va a formar parte. Me parece que va a ser uno también de los medio clave, ¿no? Se van diseñando y se van desarrollando algunas situaciones ya en la Cámara de Diputados para ordenar ese proceso que tiene las autoridades de los bloques, pero después también algunos personajes que son destacados en cada una de las bancadas y que van a defender los proyectos. Así que, si les parece, escuchamos el intercambio que tuvimos con el diputado hoy en esta edición especial que tuvo de TV previa a la sesión, Carlos D'Alessandro, de la provincia de San Luis. Yo trabajé mucho en mi provincia con un proyecto que es llevar la tecnodemocracia a la Cámara de Diputados. Entendemos que la revolución tecnológica que estamos viviendo hace que también entendamos que tenemos que escribir un nuevo contrato social con nuestros votantes, y la idea es que en San Luis al menos las leyes que vamos a discutir acá en el Congreso no son las que manden de presidencia, sino las que vamos a discutir en el Congreso, los ciudadanos de San Luis las puedan votar y yo pueda traer el voto de mi pueblo a la Cámara de Diputados. Creo que a partir del 19 de noviembre se empezó a escribir una nueva página de la historia argentina. Nunca antes se había vivido una situación política como esta, donde la Cámara de Diputados sea presidida por el bloque oficialista, pero a su vez que menor cantidad de diputados tiene de todos los bloques presentes. Creo que estamos para escribir una nueva página de la historia, como dije, llena de consensos, cerrando una grieta que ha hecho muy mal a todos los argentinos, y nosotros no estamos acá solamente para legislar, estamos para pensar en el pueblo argentino y hacerle dar cuenta a cada uno de los diputados de esta Cámara la importancia que tuvo la elección del 19 de noviembre cuando Milei fue electo presidente. Creo que si encontramos objetivos a corto, mediano y largo plazo, vamos a empezar a confluir en el bienestar de los argentinos, y ahí es donde nos vamos a poner a empezar de acuerdo. Solo te puedo decir lo que hablamos con el presidente de la Nación electo, Javier Milei, el último miércoles, que fue un marco normativo de lo que podía llegar a ser la ley ómnibus, que tiene que ver con la modernización del Estado, la reducción del ministerio, una reducción de la brecha cambiaria, bajar la inflación, políticas económicas que vayan directamente a bajar el déficit y a enfrentar los problemas económicos de esta herencia tan pesada que recibimos. Entendemos que también están planteando desde el espacio técnico de La Libertad Avanza la posibilidad de derogar muchas leyes que de alguna manera interrumpen el buen funcionamiento del Estado argentino. Por lo cual estamos también a la expectativa de que los equipos económicos empiecen a enviar las leyes, así las podemos empezar a ver y empezar a discutirlas, y sobre todo empezar a analizar de cómo vamos a lograr estos consensos que hablábamos en la pregunta anterior, para poder sacarla lo más rápido posible para poner en funcionamiento el país. Uno de los primeros, ¿no?, diputados que está hablando de La Libertad Avanza. Uno de los diputados que también hace ya algunas semanas viene estableciendo comunicaciones con el peronismo, llamando a Germán Martínez, a Paula Penaca, que viene también con intenciones de dejar de lado muchas de las cosas que se dijo sobre la casta, sobre los políticos en la campaña, y sí viene a articular un poco más, a mostrarse como uno de los dialoguistas, de los armadores, ¿no es cierto?, de La Libertad Avanza. Lo cierto es que quedó relegado cuando hubo que decidir un jefe de bloque, que quedó Oscar Sago. Ahora en un ratito vamos a escuchar también a Sago, que participó y que, bueno, le toca un rol difícil porque él tiene que negociar con los otros presidentes de bloque y también estar muy atento a todo lo que pasa en el recinto cuando están esas discusiones reglamentarias que
si no estás ahí como muy concentrado, se te pasa por atrás un elefante. Bueno, en el caso de Sago estamos hablando de una figura que tiene una experiencia en un momento importante de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, porque fue legislador porteño y al calor de un momento clave a partir del año 2005. Así que experiencia legislativa sobre sus espaldas tiene. Creo yo, reconstruyendo un poco lo que ha sido la discusión interna en estos últimos encuentros iniciáticos que han tenido los integrantes de La Libertad Avanza, es que, bueno, hay un tema que gira en torno al reclamo de los diputados y diputadas que vienen de distintas provincias de nuestro país que consideran que tienen que ocupar lugares mucho más importantes para evitar el porteñocentrismo, para evitar el ambacentrismo. Bueno, parte de eso también impactó en que Martín Menem fuera una de las figuras que propuso La Libertad Avanza cuando finalmente se termina de resolver de que no iban a recurrir a una fuerza aliada. Y en ese contexto, bueno, Sago finalmente es el titular del bloque. Fue la diputada Lidia Lemoyne la que confirmó que Sago iba a ser presidente del bloque. Lo hizo a través de Diputados TV en la mañana, en la previa de la preparatoria, y en un momento en donde, bueno, finalmente lo que hizo Lemoyne fue contar que esa discusión se terminó saldando a favor de una de las figuras con mayor experiencia legislativa, oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, con un largo pasado en el radicalismo y también en el desarrollismo, que finalmente tiene en sus manos los destinos de esta bancada de 37 integrantes. Ahora en un ratito vamos a escuchar el testimonio de Lidia Lemoyne, pero antes queremos repasar otra de las mujeres de La Libertad Avanza que se suman a este bloque. Se trata de Marcela Pagano, que también estuvo hablando con nuestros compañeros más temprano, en la previa a la sesión, o también entre la sesión especial que hubo y la sesión preparatoria. Son dos momentos que se dieron, así que conversamos con varios diputados que estaban previos a la jura para poder también conocer su testimonio. A Marcela Pagano la encontramos después de que haya jurado, así que ya como diputada en funciones o incorporada, que empieza sus funciones entonces el 10 de diciembre a partir del inicio del nuevo periodo ordinario. La expectativa de trabajar, de ir a sesiones extraordinarias en cuanto antes, cuando asuma el presidente Javier Milei, y llevar los proyectos de ley necesarios para asegurar la gobernabilidad y los cambios y transformación que nosotros queremos impulsar. Yo tengo la expectativa de que con la cruda realidad que vamos a heredar económica, va a haber una conciencia generalizada de que realmente el presidente necesita hacer transformaciones. ¿Y por qué digo esta conciencia? Porque creo que la conciencia generalizada va a alcanzar a otros bloques parlamentarios. Es importante acá tener presente que más allá de los colores políticos, estamos hablando del destino de la gente, del destino de los argentinos. Así que intentaremos trabajar en esos acuerdos como nuestra labor parlamentaria nos infiere y como nos instruye el presidente. En principio, en lo inmediato, uno puede prorrogar el actual presupuesto, ¿no? Teniendo presente que la inflación ya lo desdibujó hace más de 7 meses a ese presupuesto. Se puede trabajar con ese cuerpo y luego hacer las modificaciones del caso. Tenemos presente también que nosotros no queremos solamente trabajar en el presupuesto, porque lo que se propone es una reforma integral del Estado y de cómo nosotros consideramos que tiene que estar ubicado el poder político en un momento de crisis absoluta, y como ya lo viene diciendo Javier Milei, con una herencia que él mismo va a relatar en apenas unos días nada más, es una herencia crítica y es un estado de situación crítica. Por eso, por caso, impulsar reformas que den ejemplo de cómo la política se tiene que manejar. Esto de achicar la cantidad de ministerios y entonces evitar solapar distintas dependencias del Estado que no son necesarias. Bueno, son algunos de los gestos que se muestran para que también, una vez el ajuste llegue por el lado de la política, para que la política dé el ejemplo, para que muestre una realidad que esté en sintonía con la calle. Así que esa es mi expectativa. Hoy estamos trabajando codo a codo con el Ejecutivo y a la espera, porque realmente todavía se están definiendo algunas cuestiones importantes. Se van a seguir definiendo cuestiones importantes de acá en adelante porque, como bien decía la diputada Pagano, hay un mandato al presidente de la Nación de reformas estructurales, pero también hay un mandato a los diputados y senadores sobre la representación de quienes no han votado a La Libertad Avanza y han votado otros espacios, por ejemplo, para
el armado de las leyes. Así que veremos cómo conviven esas dos expectativas, ¿no? La expectativa de transformación que lleva adelante el presidente, que va a recibir sus atributos el próximo domingo, y también la posibilidad cierta que haya para que eso se dé en relación a la construcción de consensos en el Congreso, porque la realidad del Congreso es muy diferente a la realidad del Ejecutivo. Y eso es parte de lo que tiene este sistema electoral. Sí, así es. Un sistema electoral que nos trae los diputados que vemos en el día de hoy. Y también pensar un poco lo que viene siendo el trabajo de estos diputados que recién comienza. Muchos diputados que vemos que es la segunda vez que se juntan todos. Varios de ellos nos decían hoy que son diputados que tienen muchas ganas también de realizar esta labor legislativa, porque para muchos es la primera experiencia parlamentaria o política que tienen. La gran mayoría, ¿no? Así que se veía entusiasmo en varios de ellos y bueno, vamos a ir viendo con el correr de las semanas el lugar y el posicionamiento que van tomando en las distintas comisiones y en los proyectos que empiezan a presentar. Y también en la participación en las sesiones, que eso es un lugar donde encontraremos qué en perspectiva van teniendo los distintos temas los diputados y diputadas que asumieron hoy. Y otro tema que tiene que ver también con las responsabilidades políticas, porque a partir de la negociación que sigue, indudablemente después de lo que ha sido esta preparatoria, de los mensajes que dejó esta preparatoria, especialmente en términos de correlación de fuerzas, bueno, obviamente se abre un proceso de negociaciones que no va a concluir hasta que finalmente se conozcan quiénes van a ser los titulares de las comisiones. Exacto. Y en el caso específico de La Libertad Avanza, bueno, también como próximo oficialismo a partir del 10 de diciembre, la presidencia de cada una de las comisiones implica no solamente una responsabilidad y también una autoridad, sino una coordinación política y programática con el gobierno a partir de lo que va a ser la arquitectura de esta ofensiva legislativa que se espera que comience la semana que viene, a partir de estos hechos que falta que se definan. Primero, que luego de asumir el presidente electo Javier Milei, ya en ejercicio de sus funciones como presidente de la Nación, firme finalmente un decreto para convocar a sesiones extraordinarias, definir un temario y el otro tema clave, saber claramente de qué está hablando Javier Milei y La Libertad Avanza en términos jurídicos de las reformas que han planteado en las elecciones. Ahí ha llegado un momento que es saber concretamente de qué está hablando. Claro. Y cómo se va a trasladar eso en una arquitectura de leyes, de proyectos, de posibles derogaciones, que también impliquen un debate del Congreso de la Nación para cambiar leyes o para derogar leyes que han sido aprobadas por este mismo Poder Legislativo. Y eso va a implicar no solamente que se plasmen algunas expectativas o no, sino que va a ser el primer termómetro también en términos numéricos, pero también en términos personales para estos nuevos diputados y diputadas que han jurado hoy y que van a tener en sus manos la responsabilidad de defender estos proyectos que se vienen elaborando en el seno del futuro gobierno de La Libertad Avanza, con la coordinación de Nicolás Pose, el próximo ministro coordinador, también con Guillermo Francos, pero también con otras figuras claves que van a ser determinantes a la hora no solamente de explicar lo que están preparando, sino también defenderlos para sumar votos y que la experiencia de las extraordinarias para los próximos meses termine en un resultado fructífero que no implique una derrota legislativa para el futuro oficialismo. Vamos a repasar también lo que decía Lilia Lemoine, que estoy hablando más temprano, la repasabas vos también, Claudio, hace un ratito hacías referencia a lo que ella había dicho, porque anticipó bastante, como habló antes de la jura, un poco de cómo sería la expectativa que tiene el bloque de La Libertad Avanza para este inicio de sesiones que van a ser extraordinarias. Yo recién dije periodo ordinario con las neuronas que ya no funcionan, pero sí se va a dar un proceso de periodo extraordinario. El ordinario empieza el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Se puede extender por decisión presidencial. Lo hicieron hasta el 9 de diciembre, la gestión de Alberto Fernández. Ahora, lo que venga de aquí en adelante, hasta el 1 de marzo, van a ser extraordinarias. Escuchemos a Lilia Lemoine. En este momento nosotros no nos vamos a tomar vacaciones, Javier asume el 10, el 11 tenemos sesión extraordinaria, nadie se va, vamos a estar sentados viendo cómo resolver los problemas que más apremian a los argentinos, que son de índole económica. Necesitamos poder tener crecimiento y para eso es necesaria una reforma del Estado, bajar la inflación,
Y bueno, el lunes se conocerán los detalles de la ley. Nuestro vocero Manuel Adornis, a quien deben consultar por estas cuestiones, y estoy para apoyar a nuestro presidente electo y también para que aquellas personas a las que representamos y que no nos votaron sepan que podemos tener fórmulas distintas, recetas distintas, pero que queremos el mismo resultado, que es que Argentina esté bien, en paz, que pueda crecer, que uno pueda planificar, que pueda proyectar un futuro, querer tener una casa, un sueño, una familia y no irse del país. A mí me interesan muchas comisiones, pero sé que hay un límite al que se puede acceder, pero como mi expertise técnico es en informática, yo estoy pidiendo ingresar a las comisiones de informática, tanto en cultura como en la aplicación al trabajo, libertad de expresión, y después un par de comisiones más en las que puedo participar, porque si bien no es a lo que me he dedicado, son partes de intereses personales de defender, y conozco muchísima gente. Me interesa mucho el medio ambiente desde el punto de vista del bienestar humano y, por supuesto, la cultura. Ya empiezan a diagramarse las comisiones a las que pretenden ir los diputados y diputadas que asumen. Siempre hay un proceso donde se anotan por ahí en 5, 6, 8 comisiones, depende también, ellos son 38, entonces van a tener que estar en muchas comisiones a la vez. Pero bueno, iremos viendo dónde pueden desarrollarse sus actividades y qué rol van a tener, porque una cosa es ser diputado, diputada, integrante de un bloque, y otra cosa es ser autoridad de un bloque, ¿no? Porque de eso va a depender la posibilidad de que los proyectos avancen. Sí, eso le va a dar también la posibilidad de también ir por los acuerdos que van a necesitar y buscar en un punto proyectos votables también, ¿no es cierto? En parte de lo que presenten y en parte de lo que surjan de esas negociaciones políticas. Y ahí hay preguntas, porque ¿cuáles pueden ser los proyectos votables? Bueno, algunos arriesgan que, como ya han venido planteando el interés de poner en discusión las PASO y las primarias, bueno, es posible que se ponga sobre la mesa también un intento de reforma electoral. Hay que ver si esto surge, pero bueno, hay toda una serie de señales durante este año parlamentario que está concluyendo y durante los últimos 2 años, en donde tanto el oficialismo que está concluyendo como también la oposición... Está concluyendo también. También, exactamente. Bueno, ambos han tenido por lo menos 10 proyectos que van desde la derogación de las PASO, recordemos que uno de esos llevó incluso el respaldo de los gobernadores del Norte Grande, hasta otros proyectos que también lo que buscan es quitarle la obligatoriedad a las primarias y cambiar ese mecanismo. Y no estamos hablando de figuras que van a dejar de estar en la Cámara, sino todo lo contrario. El caso de Emilio Monzó, por ejemplo, autor de uno de los proyectos que lo que busca es mantener el sistema de primarias, pero que no sea obligatorio. Quitarles la obligatoriedad. Sacarle la O. Exactamente. Bueno, hay que ver en este contexto si la Libertad Avanza toma ese guante y empieza a constituir la exploración de lo que decía Antonio, proyectos votables, ejercicios que le permitan finalmente, en primer lugar, articular los 129 necesarios para poder arrancar una sesión y en ese contexto avanzar en los números suficientes para poder cambiar algo de este tipo. Esto en un marco importante también, vale la pena recordarlo, que el Instituto del Decreto de Necesidad y Urgencia no puede ser utilizado por el presidente para cuestiones de carácter penal, tributario y electoral. Así que por más ganas que pueda tener un presidente de cambiar el sistema electoral, no lo puede cambiar por decreto de necesidad y urgencia. Por más interés que pueda tener una fuerza política que gane el control de nuestro país y la conducción del Ejecutivo y quiera avanzar con una batería de proyectos de carácter penal, tampoco puede hacerlo por decreto. Y lo mismo si hay un interés de avanzar en una reforma tributaria, menos en esta Cámara, que es Cámara originaria para las cuestiones tributarias y que además no se puede legislar por decreto específicamente en ese aspecto. Lo que sí creo es que hay que ver qué va a pasar con el capítulo de las facultades del Poder Legislativo que podrían ser delegadas al Poder Ejecutivo. Claro, ahí se da en el contexto de las declaraciones de emergencia, por ejemplo, ¿no? Pareciera que algo podría suceder ahí en ese menú de proyectos. Algunos que estaban un poco esquivos a que suceda o que se pueda concretar la declaración de emergencia, que ponían
el ojo en la situación que habían justamente criticado cuando fueron gobiernos, desde Juntos por el Cambio, de la delegación de facultades. Yo recordaba hoy en varias oportunidades que en el 2016 hubo una discusión muy profunda sobre la delegación de facultades, que se retrotrajeron muchas de esas delegaciones. Si bien hubo emergencias durante el gobierno de Mauricio Macri, sí hubo una discusión muy férrea por parte de Juntos por el Cambio y sobre todo el PRO y la coalición cívica junto al radicalismo de los principales bloques de retrotraer las facultades delegadas, que no haya delegación de facultades específicas al Ejecutivo. Veremos si 4 años después, 8 años después, con todos los procesos que se han dado tan vertiginosos del año electoral, mantienen esa misma posición o no. Y otro lugar también que va a tener una disputa muy interesante, pero se va a posponer hasta los primeros días de marzo, tiene que ver con las otras responsabilidades que tiene el Congreso, además de sesionar, que es el Consejo de la Magistratura y otros ámbitos donde hay representación colegiada por parte de los diputados y diputadas, en representación también de los integrantes de cada uno de los bloques. Vamos a aprovechar esa cuestión porque con quien hablamos también más temprano en Diputados TV es con Álvaro González, que volvió finalmente a la Cámara de Diputados a partir de la renuncia a su bancada del bailarín Maximiliano Guerra, que le permite a uno de los diputados con más trayectoria en la Cámara y un diputado importante para el PRO, sobre todo el PRO porteño, el PRO de la Ciudad de Buenos Aires, como uno de los referentes de ese espacio. Y escuchamos un poco de lo que dijo hoy más temprano Álvaro González en el contexto donde ya se estaba terminando esta sesión y empezaban a reflexionar un poco más de lo que viene a partir del 10 de diciembre. Yo creo que el Parlamento es la caja de resonancia de la política. Este Parlamento tiene una conformación en donde quienes hoy les toca administrar la casa, administrarla en no solo en el sentido administrativo de pagar los sueldos, digamos, y del personal, sino de administrar la política, es una fuerza que tiene 37 diputados. El oficialismo que termina su mandato el 10 de diciembre tiene 107 diputados. Después estamos nosotros que tenemos casi 40, el radicalismo que tiene 30 y pico, bueno. Con lo cual es es un parlamento nuevo, es un parlamento donde la política a mi gusto va a tener mucho que ver, es un parlamento en donde va a haber que conversar mucho. Nosotros entendemos que la sociedad se expresó no hace mucho, hace menos de 30 días, y hay un número que ha acompañado a esta nueva administración y habrá que ver los proyectos que manda esta nueva administración, mirarlos, trabajarlos. La idea nuestra es siempre ser la alternativa. Nosotros no somos opositores por poner palos en la rueda, al contrario, pero digamos, para poder opinar sobre los temas, yo siempre digo, hay que leerlo, porque si no lo que hacemos es futurología. El diputado Álvaro González, que en la última sesión de juicio político, que fue a fines casi ya de noviembre, había advertido que se estaba despidiendo de la Cámara y que, bueno, lo volvimos a encontrar por estas cuestiones de la aritmética que siempre decimos y por la renuncia de Maximiliano Guerra. Así es, eso le permitió, bueno, ingresar una vez más por 4 años y vamos a ver el lugar que va a obtener dentro del bloque PRO, un bloque que va en más o menos entre 37 y 40 diputados, que tuvo sus tensiones por momentos si se dividía o si no, pero bueno, finalmente hubo una decisión de mantenerse unidos, al menos por 90 días. Después vemos qué pasa. O sea que es tregua por 3 meses. Tregua por las extraordinarias. Y después vemos. Según cómo siga. Exactamente, ese es el planteo. Bueno, es importante, más allá que todo el mundo tiene la posibilidad cuando es electo o electa de asumir su banca, lo que está sucediendo en este contexto político tan particular que tenemos hoy en la Argentina es que la fuerza política que resultó ganadora en las elecciones del 19 de noviembre no tiene tantos cuadros técnicos, políticos de su propia fuerza para dar todas las discusiones, porque puede llenar el organigrama del Ejecutivo, pero después en las discusiones legislativas también estas espadachines que te den
el debate y que te permitan generar los consensos para llevar adelante tu programa por el cual te votaron para ser presidente. Y ahí me parece que el rol de Álvaro González es un rol importante en el PRO, por esto que también decía Antonio, de bueno, la cohesión dentro del espacio, porque es un diputado que tiene mucha experiencia y que hoy se requiere. Se han ido muchos diputados con trayectoria histórica en el Congreso, ¿no? Que eso le da cierta debilidad también a las discusiones, por ejemplo, reglamentarias o a los momentos peliagudos donde hay que parar un poco la pelota y discutir de otra manera para que no se repitan escenas desagradables que vimos en los últimos años aquí en el Congreso, donde se levantan los diputados, empiezan a batir las bancas o se insultan con gestos, que me parece que si eso se da en un contexto como este va a ser todo mucho más difícil de recomponer. Totalmente. Me parece que un poco la grieta se corta entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. O sea, arman otro tipo de grietas, pero eso se salda un poco en este escenario. Y lo nuevo además, bueno, es la ausencia de algunas figuras que han tenido mucho peso, como es el caso de que, bueno, estamos en es la primera preparatoria en años en donde no está Mario Negri, por ejemplo, ¿no? Un dato muy importante. Estamos, cosa que habla también del recambio que está viviendo el radicalismo en este momento, de la composición numérica, que los obligó a reunificarse en un momento, especialmente a partir del resultado de las elecciones, en donde Juntos por el Cambio afrontó una merma significativa de sus bancas y que eso también le permitió a la Libertad Avanza corporizarse como la fuerza que tiene esta presencia de 37 escaños. Y hablando de experiencias que son previas al Congreso de la Nación, bueno, en el caso de Álvaro González, hablamos de la legislatura porteña. Bueno, Álvaro González fue durante casi 8 años titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la legislatura porteña, durante el primer y el segundo mandato de Mauricio Macri como alcalde porteño, ¿no? Así que estamos hablando de una figura que le buscaba garantizar los consensos suficientes al entonces gobierno porteño, en donde también había otra figura gravitante de mucho peso, que era el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti. Así es que ahora va a ser el jefe. Exactamente. Retornan. Totalmente. Ahí vemos un elenco que, bueno, en este momento también encierra algunas particularidades. Álvaro González llegó a ser consejero de la magistratura. Hay que ver cuál va a ser ese rol, pero también se da esta particularidad en el PRO. Ante la salida de Patricia Bullrich como ministra de Javier Milei, de un modo u otro, las 40, 37, 38 voluntades que forman parte del PRO, bueno, transitan entre las referencias de Horacio Rodríguez Larreta y también de Mauricio Macri. Vamos a repasar ahora lo que decía el diputado Roberto Mirabella de Unión por la Patria, en la provincia de Santa Fe. Viene también de ser senador hace algunos años y es uno de los diputados del Frente de Todos, Unión por la Patria, que venía también cuestionando y pidiendo una revisión de algunos de los parámetros que consolidaron ese espacio político y que, bueno, al calor de la derrota electoral, vuelve a tomar relevancia su perspectiva. Lo hemos visto en algunos momentos como manifestó claramente su discordancia con algunas posiciones del entonces oficialismo y también repasó hoy cuál es su perspectiva de acá en adelante y qué analiza que va a suceder a partir del 10 de diciembre. En primer lugar, me parece importante que hayan jurado la mitad de los diputados que conforman la actual Cámara y en este nuevo periodo legislativo, ratificando nuestro compromiso con la democracia y con la representación que tiene nuestra república, que es en este caso el poder legislativo. Así que en estos 40 años que podamos estar en este momento jurando los nuevos legisladores y entrando en una nueva etapa en la República me parece trascendente y clave. Por otro lado, bueno, siempre es difícil por ahí ponerse de acuerdo, estar en una nueva composición discutiendo la conformación de las comisiones y los criterios para distribuir la cantidad de legisladores por comisión. Es lógico que siempre haya algún tipo de diferencia o que sea difícil ponerse de acuerdo, pero al final, bueno, nos pusimos de acuerdo y se votó y se avanza para que la semana que viene se puedan empezar a conformar
las comisiones para el funcionamiento normal del Parlamento. Entiendo que lo primero que va a hacer es tratar de conformarse las comisiones, por lo menos las principales comisiones de legislación general, la de presupuesto y algunas más, para el normal funcionamiento de los temas más urgentes que seguramente, como dijo el presidente electo, va a mandar proyectos para el periodo extraordinario, esto es de acá hasta el 1 de marzo. Así que me parece a mí que la semana que viene se va a avanzar rápidamente en la distribución de cada uno de los bloques en su representación para conformar las comisiones. Entiendo también que la semana que viene el presidente electo va a estar mandando proyectos. Bueno, por lo menos esto es lo que se comenta. Ahí escuchábamos la voz de Mirabella, que es uno de los diputados que estaba ahí medio en duda. ¿Seguirá o no seguirá dentro del bloque? Hoy se confirmó, obviamente, que sigue siendo parte de Unión por la Patria, pero empieza a desatarse esa situación de ver si el bloque que representó a la fuerza política perdedora del balotaje se va desintegrando. Es una apuesta que hacen algunos sectores de la oposición, que son contrarios a Unión por la Patria, para, bueno, mellar un poco esa capacidad que ha constituido a partir de tener un volumen más grande de integrantes de bloque para intervenir en la discusión política. Totalmente. 105 voluntades que a partir de la partida de los 3 diputados salteños se reduce a 102, que igual sigue manteniendo la primera minoría, y un momento en donde, bueno, también en estas últimas 48 horas contábamos que hubo discusiones muy intensas en el radicalismo para lograr la reunificación, hubo también debates dentro del PRO que finalmente concluyeron en mantener la presidencia del bloque en manos de Cristian Ritondo, pero también hubo una larguísima reunión en el bloque del pamperonismo, en el bloque del Frente de Todos, que ahora pasa a llamarse Unión por la Patria, en donde confirmaron a Germán Martínez como presidente del bloque, pero también en una cuestión de días en donde se decía que un espacio liderado por Guillermo Snopek, ex senador nacional, que viene de haber planteado sus discrepancias como numerario del peronismo jujeño, senador nacional por la provincia de Jujuy, que planteó una serie de discrepancias en el seno del bloque del oficialismo en la Cámara Alta y finalmente impulsó una división del bloque. Quedará el recuerdo de que planteó una división del bloque en la última etapa de la conducción de la Cámara Alta en manos de Cristina Fernández de Kirchner, y en ese contexto es donde Snopek, luego de jurar, es donde finalmente ahora transita este otro escenario. Luego de esta larga reunión se esperaba que Snopek iba a separarse del bloque, iba además a ser acompañado, se hablaba de una decena, otros hablaban de 5, otros hablaban de 3. Lo cierto es que hasta ahora, en este momento, la diferencia con Guillermo Snopek se reduciría a su figura, que podría constituir un monobloque, pero que hasta ahora falta saber que se concreten las decisiones políticas en los actos administrativos de la Cámara de Diputados, que eso implica que finalmente cuando un diputado decide tomar distancia, diferenciarse, bueno, queda el paso administrativo, ponerle el gancho a la nota que le presenta al presidente de la Cámara diciéndole: yo me separo y constituyo este bloque a partir de tal día, de tal modo, recuperando parte de la autonomía que en parte cede cuando forma parte articulada de un bloque tan grande como es en el caso de Unión por la Patria, que detenta la primera minoría. Sí, y ahí empieza también, bueno, las especulaciones por ver hacia dónde va a ir ese diputado, teniendo en cuenta que es alguien que conoce demasiado del juego legislativo, que viene pensando en Snopek, que viene del Senado, y también ver, bueno, cómo va a ser también el diálogo con el peronismo que decide salir. Totalmente. Veremos cómo se va configurando, porque como bien decías, Claudio, todo eso se va a ir dando a medida que las horas pasen. El primer paso ha sido la incorporación de los diputados que arrancan su gestión el 10 de diciembre. Están asumidos hoy, pero arrancan el 10 de diciembre formalmente, así que eso conoceremos a partir de los próximos días. Bueno, Claudio, muchas gracias por este rato, por esta tarde, Antonio también. Gracias a vos, Llegamos Amanda. con el final de las energías. Antes de despedirnos, y los dejamos con este compilado donde cada uno de los presidentes de los bloques
que hoy acompañaron la decisión de La Libertad Avanza de nominar a Martín Menem como presidente de este cuerpo, como un proceso donde todos y todas acompañaron finalmente esta designación, respetando la línea sucesoria que establece que el presidente de la Cámara de Diputados es cuarto en esa línea y tiene que representar al partido de gobierno. Nos vemos en cualquier momento. Repitiendo el procedimiento adoptado en las sesiones preparatorias anteriores, propongo que, a fin de dar por el cumplido el artículo 190, se entienda que se efectúa la votación nominal mediante la propuesta y la aceptación de una candidatura por las presidentas o presidentes de los bloques en nombre de sus integrantes, sin perjuicio de que los que deseen proponer otra candidata o candidato así lo manifiesten. En este caso, tengo el honor de proponer al diputado Martín Alexis Menem para que presida esta honorable Cámara. Por su honestidad, transparencia, queremos desde el bloque de La Libertad Avanza que Martín sea el presidente de este nuevo periodo parlamentario. En nuestro bloque, de acuerdo a lo que hemos conversado con los presidentes de bloques parlamentarios, vamos a acompañar la propuesta de que el diputado Martín Menem sea el próximo presidente de la Cámara. En representación de nuestro bloque, también acompañamos la moción de la persona del diputado nacional Martín Menem como actual futuro presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Le deseamos la suerte del caso y que cuente con el acompañamiento político de nuestro bloque en todas las reformas que este país, en un momento tan delicado que está atravesando, necesita y requiera. De manera que mucha suerte al futuro presidente y a disposición. En nombre del bloque del PRO vamos a acompañar la designación del diputado Martín Menem para la presidencia de esta Cámara, deseándole éxito en la gestión y la fortaleza del acompañamiento de nuestro bloque para los cambios que necesita la Argentina para transitar este Congreso, dando las herramientas que un nuevo gobierno necesita. Muchas gracias. Desde el bloque Hora Patria vamos a acompañar la postulación del diputado Menem, expresando la satisfacción que vaya a dirigir los destinos de esta Cámara un provinciano del norte grande y que le va a tocar la gran responsabilidad de dirigir los grandes cambios que necesita la sociedad para salir adelante. Desde Avanza Libertad acompañaremos favorablemente la nominación del diputado Martín Menem como presidente de esta Cámara, deseándole la mejor de las suertes y expresando que si la gestión del diputado Menem es satisfactoria, también va a ser satisfactoria la vida de los argentinos, porque La Libertad Avanza representa aquel mismo espíritu de Avanza Libertad, las ideas de Alberdi, las ideas de la Constitución de 1853 que hicieron este país de los más ricos del mundo en aquel momento. Desde el bloque Innovación Federal vamos a acompañar la moción para la presidencia. Para expresar en nombre del bloque Hacemos por Nuestro País, habiéndose ausentado nuestro presidente de bloque, expresar el apoyo a la nominación que ha efectuado el presidente del bloque del oficialismo, toda vez y un absoluto convencimiento de que hay alguna cuestión que antecede y que parece a algunos olvidar a el desenvolvimiento de las naturales negociaciones en un ámbito parlamentario, es el de la voluntad popular, presidente. En función de esa voluntad popular, que la expresa sin ninguna duda es el oficialismo, nuestro bloque va a apoyar la nominación que acabo de mencionar. Gracias. Desde el bloque Creo vamos a acompañar la nominación y además no solamente vamos a acompañar, sino que deseamos que todas las reformas que la sociedad está demandando puedan llevarse adelante, porque como decía el diputado preopinante, el éxito del diputado Menem será el éxito de los argentinos. En primer lugar,
quiero destacar algunas virtudes del quien de alguna manera en una primera etapa tuvo que tener el acompañamiento de un bloque de legisladores, muchos nuevos que estamos acá por distintas provincias. Lo escuché atentamente a uno de los presidentes de bloque hablar de provinciano y creo que muchos de nosotros nos sentimos tremendamente representados con Martín. Martín es alguien que representa una provincia como muchas de las provincias nuestras que están sufriendo muchísimo este proceso inflacionario, esta situación que nos aqueja a todos los argentinos. Pero fundamentalmente quiero dejar sentada la posición de las provincias que representaron un factor muy importante en la elección presidencial y que también lo han representado de alguna manera en este bloque al cual represento. Quiero decir que en Martín, en estos meses de diálogo, hemos encontrado una clara personalidad siempre predispuesta al diálogo, una persona que reflexiona, una persona que sabe escuchar, una persona que integra, una persona que genera unión y expectativa y una persona que tiene el consenso del bloque mayoritario. Así que claramente todos los que estamos en el bloque de La Libertad Avanza lo apoyamos tanto a nuestro presidente del bloque, Oscar Sago, como a nuestro presidente en este momento del Congreso de la Nación. Vamos a acompañar la propuesta hecha por el diputado presidente, así que esperemos y confiar en un federalismo, en una buena gestión por el bien de todos nosotros y de cada uno de los habitantes de nuestra nación. Nada más, señor presidente. Muy bien. De acuerdo entonces a la votación realizada, queda consagrado como presidente de la Honorable Cámara el diputado de la Nación Martín Alexis Menem, a quien invito a ocupar el sitial de la presidencia.